Vamos a leer Génesis, ese va a ser el texto base, Génesis 1, 14, 15 y 19, y lo vamos a leer desde la versión textual, la Biblia textual, que es la traducción más fiel al español, tomada de la Biblia hebraica, se me está enredando la lengua hoy, y al Nuevo Testamento griego. Y una de las cosas que me gustan de esta versión es que respeta lo que está escrito en hebreo sin interponer una interpretación de qué es lo que quiso decir el autor o lo que pudo haber dicho el autor del texto. Así que voy a empezar por darles un poquito de contexto y luego leemos el texto base. Ahora, si nos remontamos a Génesis 1.1, ustedes saben que Génesis 1.1 es el comienzo de todo. Ahí se nos narra cómo fue el comienzo de la creación. Y en la Biblia textual dice, en el principio Dios Aleph Tab creó los cielos y la tierra. Eso lo vimos hace 2 semanas, ese versículo justamente. Y les señalé que en ese versículo, esas dos letras, esas dos palabras que aparecen ahí, Aleph Tab, que aparecen en todo el medio del principio de eso, en donde dice, en hebreo dice, Bereshit bara Elohim Aleph Tab, Hashamaim et Ahares, ¿ok? Ese Aleph Tab en castellano sería el principio y el fin, o alfa y omega en griego. Y alfa y omega lo tienen en su Biblia. ¿A quién corresponde? Al Señor Jesucristo, que en Apocalipsis dice por 2 veces, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y es tremendo ver que ya desde una vez, del mismo comienzo, aparece el Padre, porque dijo Elohim, en hebreo Elohim es la referencia a Dios, al Padre. Y después aparece el Hijo, Aleph Tab, y más abajo, en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que tenemos la participación de la Trinidad desde el mismo comienzo. Amén. Ahí es donde comienza todo. Y ese versículo de Génesis 1.1 va perfectamente en línea con el Evangelio de Juan. Ahora, ustedes saben que Juan no es considerado uno de los evangelios sinópticos. Son 4, ¿verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no es considerado un evangelio sinóptico, y sinóptico quiere decir que tiene la misma óptica. Él no es considerado sinóptico porque él escribe su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, él dice en su evangelio, para mostrarles que Jesús es el Hijo de Dios. Y para mostrar que es el Hijo de Dios, él tenía que mostrar que desde el principio Jesús era. Por eso es que él escribe en el capítulo 1, verso 1, comienza diciendo, en el principio era el Logos. Y el Logos estaba ante Dios y el Logo era Dios. ¿Ok? Era, estaba y era. ¿Ok? En otras palabras, desde el principio Jesús, el Padre y el Espíritu Santo estaban allí. En el verso 2 dice, este estaba en principio ante Dios. Estoy leyendo la Biblia textual, un poquito distinto a lo que aparece en su Biblia Reina Valera, ¿verdad? Y presten atención al versículo 3, dice, todo existió por él, se refiere al Hijo, Aleph Tab, y sin él nada de cuanto existe existió. En otras palabras, antes de Génesis 1 no había nada. Nada existía. Solamente Dios estaba. Dios era, Dios es, Dios siempre será. ¿Ok? Nada existía. Solamente Dios era. O solamente Dios es, debería haber dicho, porque es siempre un constante presente. ¿Ok? Dios no es pasado, Dios no es futuro, Dios es presente. Y eso se ve maravillosamente expresado cuando Dios le responde a Moisés, a la pregunta que hace Moisés, ¿con qué nombre me voy a presentar delante de los hijos de Israel y decirle que me has encontrado y que vienes a salvarlo? Y entonces en Éxodo 3:14 le dice, le dirás a Israel, yo soy el que soy. O en otra versión como dice, yo soy el que es. Es que si no hay Dios, si Dios no es, no hay nada. Nosotros somos porque Él es. Eso se entiende, ¿ok? Dios es, punto, ¿ok? Todo lo que es porque Dios, Jehová, es. Eso es lo que los estudiosos de la Biblia llaman creación ex nihilo o creatio ex nihilo, es decir, creación a partir de la nada. Dios es el único que puede hacer algo donde no hay nada, ¿ok? Donde no existe nada. Dios puede crear de la nada. De hecho, Dios es el único que puede multiplicar por 0 y le sale un montón. Usted sabe que en matemática usted multiplica por 0 y todo es 0. Dios no, Dios puede multiplicar por 0 y sacar un montón de cosas, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces Dios es el que es. Pero cuando vamos a Génesis 1:2,
Y en este caso, en la versión Reina Valera, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, nos encontramos con un dilema, ya que contradice la teoría de la creación ex nihilo, porque al decir la tierra está desordenada y vacía, sugiere que Dios al crear había ya algo que estaba caótico, que estaba, como dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos en la secuencia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, versión Reina Valera. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, si acabamos de decir que Dios crea de la nada, ¿cómo puede ser que existiera una tierra desordenada y vacía? Número 1. Número 2, si usted lee bien todo el capítulo 1 de Génesis, verá que todo lo que hace Dios es bueno. Entonces, algo que está en caos, algo que está anárquico, algo que está desordenado y vacío, no va conforme al carácter de Dios, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, la razón, y es por eso que me gusta tanto la Biblia textual, porque ella dice, en el verso 2 dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y en vacío. ¿Ok? Y sin entrar en análisis de la palabra hebrea hayá, que es donde dice, pero la tierra se ha precipitado, la tierra hayá, ajares hayá, ¿ok? Sin entrar en ese análisis gramatical, que esa palabra hayá también significa no solamente precipitado, sino también desprenderse o caerse. Cuando uno lo lee en esa versión, uno entiende o obtiene la idea clara de que sí, Dios creó todo bueno, todo ordenado, pero que hubo algo que precipitó lo que había creado a ese caos. Y entonces entre el versículo 1 y el versículo 2 es cuando encontramos la teoría de muchos estudiosos que dicen que entre el versículo 1 y 2 existía una creación preadámica, que era básicamente una creación angelical. No había hombre creado, pero sí había un universo creado, ¿verdad? Pero era netamente angelical. Y hubo una rebelión, ¿ok? Ya saben por dónde voy, en donde, y lo vemos en Apocalipsis 12:4, en donde dice que Lucifer se rebeló y arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles o de las estrellas del cielo. Ahí en Apocalipsis 4 lo llama el dragón escarlata y también lo llama más abajo la serpiente antigua. Y si eso lo compaginamos con la descripción que da proféticamente Isaías en el capítulo 14, no nos queda ninguna duda de que hubo, no solamente hubo una rebelión angelical, sino que la rebelión se presentó en otra esfera, en otra dimensión, antes de la creación del universo como lo conocemos. Y es un exabrupto decir el universo como lo conocemos, porque el universo es tan vasto, apenas conocemos. Y cada día uno lee lo que está encontrando ese nuevo telescopio. ¿Cómo se llama el nuevo telescopio que está allá afuera? Siempre se me olvida el nombre. Pero ese telescopio ha tumbado toda la teoría de los astrónomos en cuanto a la creación del mundo. Ya están poniendo en duda la teoría del Big Bang porque están encontrando cosas que van más allá de los 13 billones de años que ellos decían tenía el universo. Va más allá, es imposible. No puede ser. Y uno lo lee y uno se ríe. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con el Big Bang de alguna manera, porque Génesis dice que Dios dijo y ¡pum! ¡Bam! Se hicieron los cielos y la tierra. Dios dijo ¡pam! Y se separó la luz de la tiniebla. Dijo ¡pam! Y aparecieron los secos. Bueno. Ok. Ahora, el caso fue que esa rebelión vino porque Lucifer quiso hacerse como Dios. Y la rebelión que se gestó precipitó en caos a esa primera creación que se conoce como preadámica y que lo vemos que está entre Génesis 1, verso 1 y Génesis 1, verso 2. Entonces cuando llegamos al versículo 3 de Génesis 1, que es cuando Dios comienza a ordenar que se separe la luz de las tinieblas, que se separe el agua de la tierra seca, lo que estamos viendo ahí es que Dios comienza a reordenar lo que cayó en caos por la rebelión. ¿De acuerdo? Todo eso lo tienen claro. Lo están entendiendo claro, ¿ok? Ese reordenar que Dios hizo de su creación no solamente se limitó a este planeta, que en Ezequiel
28:14 llama el monte santo de Dios, así era este planeta antes de la rebelión, sino que es toda la creación en sí, todo el universo, ¿ok? Pero ese es otro tema. Sigo a lo que nos corresponde hoy. El texto base, como les dije al principio, es Génesis 1, versículos 14, 15 y también versículos 19 en la Biblia textual. Y dice así, puedes poner la pantalla, haya, esa palabra es bien dura, haya maldiciones. Haya maldiciones, eso lo dice la Biblia textual, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Les explico rápidamente lo que creo que fue Dios el que me dijo esto. La palabra maldiciones, si uno investiga un poquito de eso, dice que viene a causa del acto traidor. Entiendan lo siguiente. Dios es luz, ¿sí? Y cuando usted va a Apocalipsis ve que dice que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de luz, ni de astros, ni de sol, ni de luna, porque el Cordero es la luz de ella. ¿Sí? Bueno, esa creación preadámica, antes de la rebelión, la luz era la luz de Dios, la alumbraba toda. Pero después que cae bajo esa maldición, y después que tienen que ser echados de esa dimensión en donde estaban esos ángeles, Dios crea esas luces, esas lumbreras, pero son producto de la maldición, porque ya Dios no puede alumbrar la creación como antes la alumbraba. No es que no pueda, es que sencillamente dice, no quiero alumbrarlo porque esta tercera parte tiene que quedar en tiniebla. Y si Dios es luz y alumbra todo, ¿me están siguiendo? Eso fue lo que el Señor me mostró a mí, ¿ok? Y yo digo, bueno, otra teoría, no sé si existe otra teoría de eso, pero eso es lo que Dios me mostró a mí. Él es luz, todo lo alumbra, pero esta tercera parte, o sea, si Dios es todo en todo, no hay nada que escape fuera del dominio de Dios. Me acuerdo de un profeta llamado Rick Joyner, que él una vez fue arrebatado al cielo y vio al Padre sentado en el trono, y en las faldas del Padre sentado en el trono había universos, galaxias completas, una cantidad de cosas, así de grande es Dios. Dios está en todo. Pero entonces cuando esta rebelión ocurre, hay que ponerlos en algún lado, y entonces Dios crea la tiniebla. Porque si Dios es luz, antes de la creación lo que había era pura luz. ¿Están conmigo? Amén. Ok, bueno. Y Dios es infinito, Dios no tiene límite. ¿De acuerdo? Entonces, esa palabra maldiciones viene a ser que esos astros que vemos en el firmamento, que ahora sirven para señales, para tiempos señalados, para días y años, y para separar la noche del día, fue producto de una rebelión. ¿Ok? Y esta gente cayó en maldición. Entonces, versículo 15, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y dice el versículo 19, y hubo tarde y hubo mañana, día 4. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven las luminarias o los astros del cielo, como los llamamos? Para que sirvan como señales, para que sirvan como tiempos señalados, para días y para años. Noten también que dice, hubo tarde y hubo mañana. Nombra primero la tarde antes de la mañana, indicando que para Dios el día comienza es al atardecer, no en la madrugada, no en el amanecer, perdón. ¿Ok? Comienza es al atardecer, no al amanecer. Y esa es una de las razones por las cuales a nosotros nos cuesta entender y a la vez sincronizarnos con el calendario de Dios que Dios originalmente dispuso, porque para nosotros el día comienza a las 6 de la mañana, para Dios el día comienza a las 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, en el calendario que Él nos dio, en la disposición que Él nos dio. Y espero que realmente me esté explicando bien y que me estén entendiendo, porque quiero llevarlos a un punto, ¿verdad? Ahora, lo que la Biblia textual traduce como tiempos señalados y que leímos hace un momento en Génesis 14 y 15, Génesis 1, 14 y 15, lo que ahí llama tiempos señalados es lo que ustedes leen en la Reina Valera como estaciones. E inmediatamente uno piensa, está hablando de verano, invierno, primavera, otoño y esas cosas. No. Bueno, la palabra en el hebreo original para estas que usa la Reina Valera como estaciones es la palabra moadim.
Y si usted se va al texto, al léxico hebreo arameo, la palabra moadim no significa estaciones, sino significa tiempos de fiesta o festividad. Y hay otra versión que también dice que un moadim es un tiempo de santa convocatoria, es un tiempo específico señalado por Dios. Así que desde el comienzo, desde la eternidad, Dios creó un intervalo llamado tiempo para colocar en ella sus fiestas. Y escuchen bien cuando estoy diciendo, coloca es sus fiestas. Fiestas que por la naturaleza del que convoca, ustedes saben que Dios es santo, santo, santo. Esos tiempos son de santa convocación. Ahora, si su jefe lo convoca a usted a una reunión, usted no va. Si tu jefe, ¿verdad?, te convoca, tienes una reunión mañana a las 8 de la mañana, no vas a ir. Si quieres mantener tu trabajo, tú sabes que vas a ir. Lo único que impide que vaya es una cosa de causa mayor, que no es que se te accidentó el carro, esa no vale, porque hay Uber. O puedes llamar a alguien, por favor, dame el ride, como dicen, ¿verdad? En Venezuela dice, dame la colita para tal sitio. Entonces los mexicanos nos miran raro. No, dame el ride, ¿verdad? Siempre hay alguien que te pueda llevar. Entonces, se me dañó el carro, no es válido. A menos que, no, venía para acá y un camión me dio por todo el medio y bueno, llegué tarde porque aparte de que tengo la pata rota, tuve que esperar. Eso sí es válido. O no, me desperté, me tuvieron que llevar enfermo y tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Esa es una razón válida. Tal vez una razón válida para los varones que mi mujer me dio un golpe. Pero si el jefe convoca, usted hace lo posible por ir, ¿cierto? Bueno, cuando Dios convoca, hijos, cuando Dios convoca, presten atención, ¿verdad? Ahora, eso también quiere decir que Dios tiene su propio calendario. Y por lo tanto, el calendario que nosotros manejamos, el calendario humano, por muy exacto que sea o por muy religioso que le podamos dar, nunca será exacto. Astronómicamente puede ser exacto en cuanto a cómo gira, ¿cómo se llama? A cómo se mueven las galaxias, los planetas y todo ese tipo de cosas. Pero nunca será tan exacto con respecto al calendario de Dios. Y esa es otra razón más por la cual nos es tan difícil entender los tiempos de Dios. Para entender los tiempos de Dios hay que entenderlo desde el Espíritu. Es la única manera de nosotros podernos sincronizar con los tiempos de Dios. Pero Dios, sabiendo que no todos somos espirituales, o que no todos somos lo suficientemente espirituales, puso esas lumbreras para que entendiéramos que hay tiempos específicos que Él señala en la cual Él quiere tener una reunión con sus hijos. ¿Ok? Bueno, de Génesis nos adelantamos hasta Éxodo capítulo 12, que es aproximadamente 3.000 años, lo que transcurre desde la caída de Adán hasta Éxodo 12, perdón. No podemos decir con exactitud cuánto tiempo. Pero ¿por qué desde Génesis 3? Porque antes de la caída, que es lo que nos narra Génesis 3, no había tiempo. ¿Me están siguiendo? No había tiempo. Eso quiere decir que nosotros no podemos decir realmente cuánto tiempo estuvo Adán en el jardín. Pudieron pasar miles de años en el jardín. De hecho, yo me pongo a pensar, digo, bueno, con todos esos animales que Dios creó, grandes y pequeños y hasta microscópicos, ¿cómo hizo Adán para ponerle nombre a todo eso? Eso no lo hizo en un día nuestro, ¿verdad? Acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como el día de ayer que pasó. O sea, tuvo que haber pasado desde nuestro punto de vista mucho tiempo, ¿ok? Mucho tiempo antes de que Dios inclusive le pusiera una ayuda idónea que lo hizo tropezar. Eso lo dice la Biblia. Yo no lo inventé. No lo dijo de esa manera, pero lo hizo.
No lo hice de esa manera, pero lo hizo. Ok, seriedad pues. Ok, no había tiempo. Antes de Génesis 3 no había tiempo, lo que había era eternidad. Lo que había era el Olam, el eterno Dios. Y había una comunión entre el eterno Dios y su creación. Pero el pecado, Génesis 3, en la que cae el hombre, echa a perder esa comunión e interviene la muerte. Y muerte es en esencia temporalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ok? La eternidad es eternidad, pero nosotros vivimos en un intervalo llamado tiempo porque por causa del pecado nosotros ya no vivimos eternamente. ¿Amén? ¿De acuerdo? Nuestra alma es eterna, es inmortal, sí, pero nuestra alma en el infierno no tiene vida. Eso es muerte eterna. ¿Ok? Entonces llegamos a Éxodo capítulo 12, que es cuando Dios inserta su calendario que es eterno, ¿verdad? Y le dice a Moisés en el versículo 2, este mes es para ustedes, para vosotros, principios de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Y ahí se está refiriendo a el mes de Abib, que posteriormente se conoció como Nisan cuando fueron deportados y entonces adoptaron el nombre de ese mismo mes en Caldeo, en Babilonia, ¿verdad? Pero el nombre que le dio el Señor es el mes de Abib. Y es a partir de entonces del versículo 3 y hasta el 11 que Dios le dice que tiene que celebrar la primera fiesta, que es Pascua, y la segunda, que es panes y levaduras, que es simultáneo con la primera. Y estamos hablando de cuando, estamos en Éxodo, estamos hablando de cuando Dios libera a Israel. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Dios se le manifiesta a Moisés, vienen todo ese pocotón de plagas, vienen todo ese pocotón de destrucción, y cuando van a salir, que es el capítulo 12, 13, Dios le dice, a partir de este momento en la que salen de la esclavitud de Egipto, este será el primero de los meses del año para ustedes. ¿Se entiende eso? En otras palabras, Dios agarra el calendario normal que tenían los israelitas. ¿Cuál era ese calendario? El egipcio. Un calendario que es completamente pagano y en donde se adoraba al sol. Lo llamaban Ra, lo tenían como un dios. Y el Señor cuando los saca de allí le dice, les voy a dar otro calendario. ¿Okay? Y los saca de eso y le dice, ya no será como el calendario egipcio, que es un calendario solar, o sea, se basa en la rotación del sol, sino que se va a basar en el calendario lunar. En otras palabras, vuelve otra vez y era la tarde y la mañana un día. Nosotros tenemos un calendario solar, el calendario gregoriano es un calendario solar. Para nosotros todo comienza cuando amanece, ¿sí? Para Dios todo comienza cuando atardece, en el atardecer, cuando anochece. ¿Ok? Entonces sigo dándoles contexto y por favor ténganme un poquito de paciencia. Hasta ese momento Israel, estando en Egipto, se guiaba por ese calendario, por el calendario de los egipcios. Y al igual que, por cierto, quería decirles lo siguiente, el calendario normal que nosotros usamos, que se llama gregoriano, y no tiene nada que ver con el hermano Gregorio, es un calendario lleno de paganismo. Si ustedes se ponen a detallar ese calendario, verán cuánto paganismo hay en ese calendario, ¿verdad? Que surgió en Roma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios inserta su calendario en el anuario que hasta ese momento se usaba y le cambia la medida de tiempo, ¿verdad? A Israel, su pueblo. Ahora, ¿es Israel su único pueblo? Nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios tiene un calendario para su pueblo, ¿por qué nosotros no aprendemos a fijarnos en ese calendario? Claro, tendríamos un calendario dual porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero si nosotros queremos entender el mover de Dios, tenemos que entonces aprender a entender su calendario. ¿Ok? Tenemos que aprender a usar la medida del tiempo de Dios. Entonces Dios le cambia la medida y en vez de fijarse en la rotación solar, le dice, fíjense, es en las 4 fases de la luna. Primer vestigio, la primera vez que aparece la luna nueva es el primer día de cada mes para ustedes. ¿Sí? Eso es lo que les dice el Señor. Entonces, ya no es el sol, es la luna la que es el punto de partida. Y comienza a señalar entonces meses, años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese calendario de 12 meses, Dios pone su calendario,
que es nada más de 7 meses. Imagínense ustedes un calendario de 12 compartimientos, 1, 2, 3, 12, pero en medio de ella hay uno que es solamente de 7. Y dentro de esos 7 hay 7 fiestas. Y volvemos con el bendito 7. No les voy a volver a decir lo que es el 7. Ustedes deben de saber lo que significa el 7. ¿Ok? Es un ciclo de 7 meses en donde hay 7 fiestas, 7 moadim o tiempos señalados. ¿Ok? O tiempos de santa convocación. O como lo vimos en el léxico hebreo-arameo, tiempos de fiesta, tiempos de festividad. Y vean que estas fiestas las convoca es Dios, no el hombre, no una institución religiosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las fiestas en su honor, son dedicadas a Él, son para celebrarlo a Él y le pertenecen a Él. No pertenecen a un pueblo, no pertenecen a los judíos, es de Dios. Amén, ¿de acuerdo? Entonces es importante prestarle atención porque cuando Dios convoca es porque tiene algo en mente, algo poderoso que Él quiere hacer. Y eso me recuerda lo de la parábola de la fiesta de bodas que el Señor da cuando alguien dice, bienaventurado aquel que come pan en el reino de los cielos. Entonces el Señor empieza diciendo, el reino de los cielos es como un rey que quiso celebrarle una fiesta de bodas a su hijo. Oye, está clarito, el rey representa al Padre, el Hijo al Señor Jesucristo, y la fiesta de boda, ¿con quién se va a casar? Con la novia, que somos nosotros, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, todo esto que le estoy diciendo, de que cuando Dios convoca vale la pena prestarle atención, es porque me recuerda esta parábola. Dios convoca, este rey convoca a todos sus siervos para que vengan y celebren la fiesta de bodas del hijo. Pero empieza cada quien a excusarse. No puedo porque me compré una yunta de bueyes nueva y necesito atenderlo. No puedo porque estoy construyendo una pared y si no tengo que terminar de construirla. Cada quien puso una excusa referente a su compromiso que tenía con lo material o con lo temporal. ¿Y qué dice esa parábola? Que el rey termina enojándose. No solamente manda a buscar a otros que no habían sido primeramente invitados, sino que al final manda a su ejército para que destruya a todos aquellos malvados, así lo dice, que no quisieron asistir a sus fiestas. Esa es la parábola que dio el Señor Jesús acerca del reino de los cielos, una de las tantas que dio, ¿verdad? Y eso está en Mateo 22. Ahora, al introducir su calendario en la vida diaria de Israel suceden dos cosas. Lo primero es que, como les dije, coloca el principio a mediados de marzo a abril, que es el mes de Abib, cae entre marzo y abril. Y lo segundo que hace, que esto es bien importante, saca a Israel de un calendario de esclavitud y los coloca bajo un calendario de prosperidad. Ustedes saben que en arameo Egipto, la palabra Egipto significa estrechez o limitación. También significa escasez. Y ustedes saben cómo estaban viviendo los israelitas en Egipto. Estrechos. No eran dueños de nada porque eran esclavos. Y tenían que trabajar el doble de todos los demás. Dios les cambia el calendario y Dios los saca de ahí. Lo primero que hace es cambiarle ese calendario de escasez y muerte a uno de prosperidad, libertad y vida. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo se mueve el calendario de Dios y empiezas a discernir los tiempos, porque entender el calendario de Dios ayuda a discernir los tiempos en que estamos viviendo, naturalmente empiezas a prosperar. ¿Ok? Lo triste es que a pesar de ser un mandato tan claro y específico, no solamente Israel, también la iglesia ignoran esta verdad. Y lo han hecho exprofeso, es decir, lo han hecho a propósito. Porque yo estoy seguro que la primera iglesia conocía estas cosas, pero ya para el siglo II y mucho más tarde, el siglo III, sencillamente decidieron no seguir las fiestas. Hay un salmo en la Biblia textual, no aparece en la Reina Valera, que es el Salmo 73, verso 4, que dice, dijeron, eliminemos sus fiestas para que no invoquen más su nombre. ¿Por qué el enemigo va a querer eliminar las fiestas de Dios? Porque son importantes. No quiere que el pueblo ni prospere ni disfrute, ni tenga revelación de las cosas de Dios.
Ni Israel ni la iglesia le han puesto la debida atención. Más bien, como dice Jeremías 10:12, han seguido el camino de las naciones. ¿Ok? Y entonces celebran el año nuevo en una fecha distinta al que Dios dijo, porque el original, el año nuevo original es en Abib. No, ese es el original Rosh Hashanah. No es en el mes 7 como lo están celebrando. Y ustedes lo ven, ustedes no tienen que ser judíos para ver que por todas partes ahí aparece Rosh Hashanah, nuevo año judío. Está apareciendo por todos lados aparece. Yo me acuerdo hace 14 años, eso no se veía casi por ningún lado cuando Dios empezó a hablarnos a nosotros de las fiestas. Y la verdad es que en ese momento éramos bien neófitos acerca de eso. Y poco a poco hemos ido avanzando y para la gloria de Dios lo digo, todos los años aprendemos algo nuevo. Todos los años Dios nos ha mostrado algo nuevo. Así que le damos gracias que a pesar de que la iglesia como institución ha querido seguir el camino del mundo, como dice Jeremías 10:2, Dios en este tiempo está descorriendo el velo porque estamos en un tiempo bien importante en la historia de la redención humana. ¿Okay? También eso ha aparecido en todos lados. Yo no sé si ustedes no se han detenido un momentito a pensar, ¿será de verdad este el final? Que estamos en los últimos días. Porque la verdad es que todos los días se oye otra cosa y otra cosa y se va amontonando y se van amontonando y Dios dijo, presten atención a esas cosas porque son principios de dolores. ¿Ok? Pero Dios está descorriendo el velo. Nos volvemos a Éxodo 12 un momento y vean que la palabra que la Reina Valera usa como principio en hebreo es Rosh, que significa cabeza, y Hashanah significa el año. Entonces Abib es realmente la cabeza del año que Dios le dio, no Tishri, no el mes 7. ¿Ok? Así que bueno, yo no sé por qué Israel, la verdad es que no entiendo por qué lo han hecho. Me imagino que tiene que ver con los ciclos agrícolas, pero ellos llaman Rosh Hashanah el primer día del mes 7, ¿verdad? Que de paso es la celebración de la fiesta de las trompetas y no tiene nada que ver con lo que ellos celebran. ¿Ok? Es otra cosa. Pero nosotros celebramos las 7 fiestas en el orden que Dios las dio en Levítico 23, porque hemos entendido que cada fiesta, además de una convocatoria santa, es un anuncio profético de lo que va a ocurrir en la historia de nuestra redención. Comenzando con el sacrificio del Cordero, que es en Pascua, en Abib, ¿verdad? Pasando por todo lo demás que es la santidad, que es pan y levadura, o el cuerpo de Cristo sin pecado, las primicias que tienen que ver con resurrección, todo eso, por todas esas cosas, hasta llegar a Apocalipsis, en donde vemos que desciende la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y todo eso es profético, todo eso está escrito. Acabamos de celebrar nosotros Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y Yom Kippur, y hemos explicado y ya lo hemos preparado. Yo cuando les hablé hace 2 semanas de el comienzo en la fiesta de las trompetas, les dije lo que el Señor me mostró, podíamos esperar en este ciclo que acaba de comenzar, ¿ok? Porque también es un ciclo. No será el principio del año, pero es un ciclo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay de especial en estas fiestas? Bueno, proféticamente hablando, la Pascua es el símbolo de Cristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado como pago por nuestros pecados, ¿sí? Dice Pablo en 1 Corintios 5:7, lo puedes poner en la pantalla, por favor. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y en 1 Pedro 1:18 y 20 dice, porque fuimos rescatados no con cosas corruptibles de este mundo, la Reina Valera dice, como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. ¿Ok? Pascua representa ¿qué? Redención. Entonces, pan de levadura que es simultáneo con la Pascua porque la cena pascual se come justamente con los panes y levadura, representa tanto la cena pascual como la Santa Cena. Y espero entiendan la diferencia, ¿ok? La cena pascual es antiguo pacto, la Santa Cena es nuevo pacto, ¿ok? Y representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor que fue molido por nuestros pecados, ¿sí? Dice el Señor en Lucas 22:19, este mi cuerpo, la cual es entregado por vosotros, hagan esto en memoria de mí. Las primicias, que es la tercera fiesta en la primavera, representa la resurrección de Jesucristo como primicia, como el primero, como el primogénito que resucita
como el primero de los que resucita entre los que mueren para no volver a morir más. Amén, ¿se entiende? Es el primero, porque usted dice, no, pero si antes de que él muriera resucitó a Lázaro, resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la muchachita. No, 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 todos ellos volvieron a morir. Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Amén. Y esa es la resurrección que nosotros estamos esperando. Amén. ¿De acuerdo? Y entonces el primero que resucitó para nunca más volver a morir es Jesucristo. Por eso se le llama el primogénito de entre los muertos. ¿Ok? Y Pablo, hablando de eso, dice en 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen, de los que están muertos. Y en el versículo 23 da el orden en que eso va a ocurrir. Primero Cristo y después nosotros los que somos de Cristo en su venida. ¿De acuerdo? La cuarta fiesta de ese ciclo de 7 es Pentecostés, 50 días después de primicia. ¿Ok? En hebreo se dice Shavuot y representa la cosecha de los santos. ¿Ok? Es decir, la iglesia, la asamblea de los que creen en Jesucristo como su Señor y su Redentor, y que cada día, conforme dice Hechos 2:42, son añadidos a ella. ¿De acuerdo? ¿Ok? También representa el derramar del Espíritu Santo, como ocurrió en Hechos, iba a decir Acts, en Hechos capítulo 2, ¿sí? Cuando es derramado el Espíritu Santo sobre el aposento alto. Y también representa el Espíritu de adopción, que Pablo lo llama así en Romanos 8:5, que todos nosotros recibimos, por las cuales podemos llamarlo papá. Podemos decirle a Dios, nuestro Padre, nuestro papá. Amén. ¿Okay? Y por supuesto el nacimiento de la iglesia que ocurrió ese día, cuando el Señor en Mateo 19 fue que dijo que iba a edificar su iglesia sobre la declaración de fe de que Él es el Mesías, el ungido, el unigénito Hijo de Dios. Él dijo, y sobre esta roca, la roca es la declaración de fe, ¿okay? Edificaré mi iglesia. ¿Okay? Eso también ocurrió, ese día nació la iglesia como tal. Y quiero que vean esto. Es referente a Pentecostés. Según la tradición judía, cuando ellos se presentaron en el monte Sinaí y recibieron la ley, ese día era un Pentecostés, según la tradición judía. ¿Ok? Según la tradición judía era un Pentecostés. Moisés le entrega la ley, pero entonces se regresa arriba al monte y pasa 40 días, y en medio de esos 40 días el pueblo dice, oye, no sabemos qué le habrá pasado a esta, a lo mejor se murió allá arriba, hagámonos dioses, y sale el becerro de oro. Esa prevaricación costó que murieran 3,000 personas ese día. ¿Ok? 3,000 personas, lo pueden leer, Éxodo 32:28. Cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, el Pentecostés en donde nace la iglesia, ¿saben cuántos fueron añadidos ese día a la iglesia por primera vez? Hechos 2:41, 3,000 personas. ¿Ven el paralelismo allí? Entregaron la ley, murieron 3,000. Vino el Espíritu Santo, se añadieron 3,000 al reino de los cielos ese día. Interesante. Ok, Yom Teruah, que es la quinta fiesta, que es la fiesta de la trompeta, celebramos hace 2 semanas, es el anuncio profético de la segunda venida del Señor, que es cuando, dice Pablo, viene a encontrarse con los que han muerto primero y con los que todavía están vivos, pero que son del Señor, se encuentra con ellos en los aires. ¿Ok? Es el arrebatamiento que tanto estamos esperando. Y lo escribe Pablo tanto en 1 Corintios 15 como en 1 Tesalonicenses 4. Yom Kippur, o Día de la Expiación, es la sexta fiesta. También es profética. Es la sexta fiesta. 6 es número de hombre. Y es el día que Dios pasa juicio. ¿Ok? Juicio para Israel. Corrección para la iglesia. Es distinto. Mi esposa explicó eso muy bien el domingo pasado. ¿Ok? ¿Ok? Y Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4 y verso 17, que el juicio de Dios debe comenzar primero por la casa de Dios. Así que no es un juicio de condenación, sino de corrección. ¿De acuerdo? Si quieren saber más de Yom Kippur, ya no les voy a decir compren porque ya no estamos grabando,
Vayan a Facebook, vayan a YouTube, ahí está la prédica del domingo. Todas estas prédicas están ahí ahorita, ¿ok? La séptima, y volvemos al 7, que es tabernáculo o Sukkot, es el anuncio profético del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lo pueden encontrar en Marcos capítulo 9 y en Apocalipsis 20, ¿ok? Y dicho en números, no es solamente la séptima fiesta, sino es el séptimo milenio, ¿ok? El séptimo milenio. Históricamente estamos todavía completando el sexto milenio, ¿ok? Y quiero hacer también referencia a lo siguiente, con la intención de que les sea alumbrado el entendimiento y se den cuenta de cuánto paganismo hay en la religión cristiana. Porque la religión cristiana, ¿ok?, incluye muchas denominaciones, no solamente católicas, sino también protestantes, ¿ok? Y en medio de ello hay mucho paganismo, créanlo o no. Gracias a Dios que nosotros no practicamos una religión, sino una relación con el Dios vivo. Amén. ¿De acuerdo? Tabernáculo representa el hecho de que Dios en su forma humana habitó entre nosotros, ¿ok? Por eso es que Juan escribe en el versículo 14 del capítulo 1 que el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Tabernáculo es una palabra, skene en griega, que significa morar, ¿ok? Entonces bien podría haber sido traducido y el Logos se hizo carne y habitó, como lo dice la Reina Valera, o moró entre nosotros. Y ahí está describiendo entonces el hecho de que eso ya se cumplió, porque tabernaculizó está en pasado. Pero eso se va a volver a repetir en el milenio, ¿ok? Como dice Apocalipsis 21:3, que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará, ya es futuro, ya no es tabernaculizó, sino es tabernaculizará o morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará en ellos como su Dios. Esa es la versión Reina Valera. Por eso es que el otro nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? Emmanuel. ¿Ustedes están leyendo la Biblia? De hecho, el primer nombre que se le dio en la Biblia fue Emmanuel. Sí, exacto. Vayan a Isaías 7, versículo 14. Y ahí dice, por tanto, Adonai es el Señor, por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo, capítulo 1, verso 23, nos dice qué significa Emmanuel. Dice que significa Dios con nosotros. Amén. Okay. Entonces tabernáculo tiene que ver con Dios morar entre nosotros. Cuando sea el milenio vamos a poder ver al Señor Jesucristo cara a cara, sentado en el trono allá en Jerusalén, porque por 1000 años va a reinar aquí en la tierra. Después de eso viene Armagedón, después viene una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto, Él se va a sentar ahí y va a regir, dice, las naciones con vara de hierro. Y es interesante, porque dice que durante ese tiempo las naciones que no vayan a Jerusalén, que no suban a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, caerán bajo maldición. ¿Ok? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿Ok? Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿se dieron cuenta de que Isaías 7:14 son 3 7? 7 más 7 más 7. 7, 14. Capítulo 7, verso 14. 7 más 7 más 7. 3, 7. Ahí está la plenitud de la deidad en ese versículo. Y dará un luz un hijo y su nombre será Emmanuel. Isaías 7:14. Es que Dios siempre le pone su marca de agua a todo lo que Él hace. ¿Ok? Tiene ahí su firma. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta que les voy a hacer es para provocar en ustedes la curiosidad. Y es esta. Siendo tabernáculos la última fiesta y que proféticamente anuncia tanto el nacimiento del Mesías como su reinado milenial, ¿por qué se celebra en el mes 7 y no en otro mes? Porque pudo haber sido en el mes 8, en el mes 9, en el mes 3, en el mes... ¿Por qué en el mes 7? Les acabo de dar una clave, ¿ok? Bueno, la única respuesta es porque para que se cumpliera todo lo que está escrito acerca del Señor Jesucristo, tenía que nacer durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos.
Por eso su nombre es Dios con nosotros, Emmanuel. Tenía que ser en un tiempo en donde moran en tienda, en tabernáculo, porque Dios les dijo, harán esta fiesta porque yo estuve entre ustedes 40 años habitando en tienda, la tienda de los tabernáculos. Señor, ábreles el entendimiento. Ahora, ¿eso se puede comprobar? Claro que sí. Claro que sí se puede comprobar y a través de la misma escritura. Si ustedes van un momentico a Lucas capítulo 1 y verso 5, dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, y se lo estoy resaltando, del turno de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? De Juan el Bautista. ¿Te están leyendo su Biblia? Ok. El versículo 23 de ese mismo capítulo dice, más abajo, que sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal se fue a casa y luego de esos días su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. Escúchame bien, entre el versículo 5 y el versículo 23 explica que ambos eran justos, temerosos de Dios, pero ella era estéril. Y dice que cuando le tocó el turno a él de servir en el templo, se encontró con el ángel Gabriel que le dijo algo que lo dejó boquiabierto y al mismo tiempo incrédulo, y por no creer quedó mudo durante todo el embarazo de Elizabeth. Sí, quedó mudo por no haber creído. ¿Ok? También dice ahí en el versículo 23 que cuando llegó en lo que llegó de allá de servicio a donde vivían en las montañas que rodean a Jerusalén, su mujer quedó en estado, o sea que no perdió tiempo en hacerle caso al ángel después de que quedó mudo. ¿Cómo le habrá dicho él eso a su mujer estando mudo? No sé, pero se lo dijo y la mujer dijo, vaya. Ok, al mes siguiente dice el versículo 26 que María, la madre de nuestro Señor, también recibe la visita de ese mismo arcángel, de Gabriel, que le anuncia que ella es la escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Ella también pregunta, pero ¿cómo se va a hacer eso? Porque yo soy virgen, no tengo varón. La sombra del Omnipotente vendrá y quedarás encinta. Y ella dice, hágase, cúmplase en mí, la sierva del Señor, la voluntad del Altísimo. En ese momento se infiere, no tenemos comprobación, pero en el momento en que ella dice, está bien, acepto, hágase, cúmplase la voluntad del Señor en mi vida, queda en estado. Y más o menos tiene que ser así por los tiempos que le voy a mostrar transcurren a ella, ¿verdad? Para ese momento en que ella queda en estado, Elizabeth ya tiene 6 meses en estado, lo dice ahí mismo también Lucas 1. Volvemos al 5. Ahí dice, al versículo 5. Ahí dice que Zacarías pertenecía al turno de Abías. ¿Quién es este Abías? Bueno, si indagamos o inquirimos, simplemente buscamos en una concordancia, veremos que durante el reinado de David, del rey David, en las reformas que él hizo, creó una agenda de servicio conformada por 24 órdenes sacerdotales para oficiar en el templo. Y si vamos a 1 Crónica 24, yo no sé si está en la pantalla, pero ahí comienza diciendo que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. El versículo 3 dice, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Y llegamos al 5 en donde dice, todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia. Y a este Abías entonces le tocó la suerte de caer en el 8º turno. Ponlo en pantalla, por favor. Eso sí lo tenemos en pantalla, ¿ok? La primera suerte le tocó a uno que no se puede ni pronunciar el nombre, Joiarib. La segunda, Jedaías. La tercera, Harim. La cuarta, Seorim. La quinta, Malquías. La sexta, Mijamín. La séptima, Cos. Y la octava, Abías, ¿ok? Esa octava, estamos hablando de que todo comenzaba en el mes de Abib, el primer mes del año, y que por cada mes, cada sacerdote le tocaba servir 2 semanas, o sea que por cada mes había 2 turnos, ¿ok? Esa octava suerte, entonces, si lo dividen entre 2, cae en el 4º mes, que es el mes de Tamuz, ¿sí? Y está escrito, no lo estoy inventando, está así. Si volvemos a mirar ahora las profecías dadas acerca de Juan el Bautista, vamos a devolver un momentito a Lucas 1:17, Gabriel dice que Juan el Bautista iba a ir delante de él, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, etcétera, etcétera.
Si nos remontamos un poco más atrás, 400 años aproximadamente, aparece el profeta Malaquías, que también dice en el capítulo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es la misma profecía, 400 años antes, ¿verdad? Y después, pasados 400 años, se aparece el ángel Gabriel y le dice eso a Zacarías. Entonces Juan el Bautista, como lo dice el Señor, era aquel Elías que había de venir. Ahora, según la tradición hebrea, ese Elías, no sabían que se iba a llamar Juan, ese Elías debía nacer durante un tiempo de Pascua, durante la fiesta de la Pascua, que como ustedes ahora saben se efectúa el día 14 del mes 1, que es Abib o Nisan, ¿ok? ¿Ven por qué digo que es bueno prestar atención al calendario de Dios? Sigo. Como les dije, cada mes había 2 turnos sacerdotales, lo que quiere decir que el 8º turno le correspondía ¿cómo se llama? A Zacarías estar en el templo, que era el 4º mes que termina, el 4º mes, Tamuz, que es entre junio y julio, a mitad de ello. 9 meses más tarde, 9 meses después de junio y julio, ¿qué cae? Si siguen la cuenta, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, enero, febrero, febrero, marzo. Oh, me comí algo porque no me cuadra. Julio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril. 9 meses. ¿Qué se celebra en marzo, abril? En Abib, la Pascua. Juan el Bautista nació en la Pascua, durante un tiempo de Pascua. 6 meses después de que nace Juan el Bautista, ¿quién nació? Seguimos la cuenta, ¿ok? Abril, mayo, mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre. ¿Quién o qué se celebra en el mes de octubre? Septiembre, octubre. ¿Qué se celebra? Entonces, ¿quién nació durante la fiesta de los tabernáculos? Nuestro Mesías. Miren, agarren la Biblia, saquen ustedes mismos la cuenta, ahí está, lo dice clarito, búsquenla. Les di las citas, desde Crónicas, cuando David establece los turnos, ahí está el turno de Abías, y Zacarías pertenecía al turno de Abías, lo dice Lucas, no lo está diciendo Mario Amán, lo está diciendo Lucas. Saquen las cuentas y verán que el Señor Jesús nació en fiesta de los tabernáculos. Les recuerdo que su otro nombre es Emanuel. Emanuel. Amén. Por favor, sean curiosos e investiguen eso, verán que eso es justamente así. Así que estamos en tiempo de fiesta, no solamente porque sonaron las trompetas anunciando que viene por segunda vez, no solamente porque pasamos un tiempo de ser pesados, evaluados, sino que también estamos entrando en un tiempo en donde Él volverá nuevamente y habitará en nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y la consigna, como les estaba diciendo, la consigna de esta fiesta, lo dice Deuteronomio 16:15, es: estarás verdaderamente alegre. ¿Por qué estarás alegre? ¿Por la cosecha que te produjo los campos? ¿Porque tuviste un buen trabajo y te aumentaron el sueldo? No, estarás verdaderamente alegre porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Salvador, se manifiesta poderoso en medio de ti. Amén. Eso es tabernáculo. Wow. Y como les dije al principio, Zacarías 14, la única fiesta
que se va a celebrar en el milenio es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hace falta hacer expiación. Estamos en el milenio. Estamos a un paso, ya somos eternos, estamos en el milenio, ya no hace falta hacer expiación. Ya no hace falta hacer primicia, no va a haber escasez. Si ustedes leen, creo que es Isaías capítulo 65, cómo es en el milenio. Dice que ni siquiera habrá animales feroces en la tierra. Dice que un niño jugará con una serpiente venenosa y no le hará daño. Es un tiempo de absoluta paz y prosperidad en nuestro Señor. Y es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que vendrá en los próximos 2, 3, 7, 10, 100 años, yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero hacemos bien en prestarle atención a las señales que el Señor dejó. Amén. Estudien su palabra. Y miren, yo entiendo que la gente se amarra a sus tradiciones. ¿Usted sabe lo que impide el crecimiento en Cristo? Las tradiciones. Las tradiciones son fortalezas que se establecen aquí en la mente. ¿Usted sabe cuánto nos costó a nosotros soltar la tradición de que Jesús nació el 24 de diciembre? Miren, yo nací en diciembre y yo nací en el mes que nació el Señor. Ay, qué desencanto cuando me di cuenta que no. Pero no importa, lo importante es que yo nací en Cristo. Amén. Entonces miren, como les estoy diciendo, el calendario religioso cristiano está lleno de paganismo. Busquen por qué la fecha del 25 de diciembre y verán que la razón es por un acto pagano. Ahora, la decisión es de ustedes. Aquí nadie se lo obliga. Pero ustedes ahora son responsables delante de Dios de lo que hagan con eso, porque ustedes ahora saben la verdad. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y lo que les estoy diciendo en este momento es bastante serio. Porque si ustedes no prestan atención a estas cosas y empiezan a ver, y yo no estoy diciendo que, ni lo estoy deseando, Dios guarde mi boca de decir este tipo de cosas, pero si usted sabiendo estas cosas persiste en vivir de sus tradiciones, le empieza a ir mal, sepa, porque estamos en un tiempo en donde Dios ya está cerrando la puerta. Tiene su brazo extendido, nos está dando gracia. Una vez más nos está extendiendo la gracia que vivimos el año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado era el tiempo de gracia? Este año lo llamó mega gracia porque es el mismo Dalet del año pasado, la puerta abierta, pero aparece el Yod que representa el brazo de Dios manteniendo la puerta abierta para que podamos atravesarla. Y esa puerta de gracia es para que crezcamos en conocimiento, en revelación y en madurez en el Espíritu, que es lo que Dios está buscando de su pueblo. Amén, ¿de acuerdo? Yo como pastor los amo mucho, pero la verdad hay que decirla. ¿Ok? La tradición que por años celebramos en el cristianismo es una tradición pagana. Ahí se las dejo. Nos ponemos de pie, que ya tenemos que irnos allá a bautizar a Suri. ¿Suri ya se fue? Sal corriendo porque allá te esperan. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque su palabra no nos esconde nada. Por eso es que la palabra también dice que de Dios es dar la revelación y privilegio de nosotros es buscarla. Amén. Gracias. Estoy parafraseando ese texto, pero es así. Y yo le doy gracias a Dios de que Él nos haya revelado estas cosas en este tiempo. Padre, Pablo escribió en Éfeso que él oraba para que tu luz alumbrara la mente y trajera revelación, trajera entendimiento espiritual de tus muchos tesoros, de tus muchos secretos, Señor. Como pastor, Señor Dios, de esta casa, la cual me has encomendado y la cual me has hecho responsable, yo te ruego, Señor, que esa oración de Pablo venga a hacerse realidad en la vida de cada uno de los que estamos presentes aquí hoy.
Señor, que en los días, las semanas y los meses que vienen empezamos a entender cosas que nunca antes habíamos entendido. Que empezamos, Señor, que empecemos, Señor, a atar cabos de lo que está escrito y profetizado en las Escrituras. Y que podamos ver, Señor Dios, cómo tú, Señor Dios, a través de tu palabra has ido tejiendo un tapiz hermoso que tiene que ver con el reino y nuestra participación en el reino. Y te doy gracias, Señor Dios. Te doy gracias con humildad de corazón, Señor Dios. Me presento en este momento esperando haber sido bien claro, Señor, en mi rol de maestro, Señor, enseñando estas cosas. Pero ruego que ellos como tus alumnos, porque son los alumnos del Espíritu Santo, Señor, puedan salir excelentes, ser sobresalientes en estas revelaciones que tú estás dando y que son revelaciones que están en tu palabra. No son inventos humanos, Señor. No son interpretación humana, son tu revelación. Te bendigo, Padre, y te alabo y te doy gracias por la vida de todos estos en Cristo Jesús. Amén y amén.